del Congreso de Angostura, de ese inmueble histórico situado en la parte occidental del cuadrilátero histórico, es decir, la parte occidental de la Plaza Bolívar. Ese inmueble es uno de los más antiguos de la ciudad. Podríamos decir que data desde la misma fecha de fundación del traslado de Santo Tomás de la Guayana a la Angostura del Orinoco. Fue levantado allí por el gobernador Manuel Centurión Guerrero de Torre entre 1766 y 1777. Era una edificación de dos aguas, es decir, de techo o de cubierta corrida, de tejas de dos aguas. Posteriormente, en 1868, el gobernador Juan Bautista de la Costa Zulet modificó la estructura y la dotó de esa torre de estilo bizantino que tiene el inmueble hoy y de unas azoteas de tipo moriscos, donde se observa, desde donde se contempla el paisaje del río Orinoco. De manera pues que este inmueble lo construyó Manuel Centurión Guerrero de Torres para establecer allí un colegio de primeras letras y latinidad, y de hecho sirvió de colegio de primeras letras y latinidad durante el tiempo de la colonia, pero solamente podían estudiar allí los varones hijos de los funcionarios del gobierno real y también de algunos miembros de la sociedad de cierto rango. Este edificio, cuando la República, en 1817, después de la toma de Angostura por los patriotas, fue destinado en principio a algunas dependencias de la Casa de Gobierno. De hecho, ahí se instaló la Jefatura Suprema del gobierno republicano. Y posteriormente, el 15 de febrero de 1819, el edificio fue destinado para que se instalara allí y continuara sus sesiones el segundo Congreso Constituyente de Venezuela, llamado Congreso de Angostura. Allí Bolívar pronunció su famoso mensaje al Congreso, poniendo a la orden la Jefatura Suprema, haciendo que ésta residiera en la soberanía popular, representada allí por unos 38 diputados, y también presentó en el mismo acto el proyecto o anteproyecto de la Constitución centralista, que de hecho fue sancionada así, pero que no entró inmediatamente en vigencia, sino que fue suplantada prácticamente por la Ley Fundamental de la Gran Colombia, dictada el 17 de diciembre de ese mismo año 1819, después que Bolívar regresaba de la batalla triunfante, de la batalla de Boyacá. Esa carta fundamental sirvió de base a la nueva constitución que dictaría la otra constituyente, sería la tercera, que se reunió en Nuestra Señora del Rosario de Cúcuta, en Colombia, que fue la que en definitiva crió la Gran Colombia. Y entonces los Venezuela, Cundinamarca y Quito entraron allí como departamentos. El Congreso de Angostura pues aprobó allí esa constitución, además de otras leyes que le dieron forma al nuevo sistema republicano. Y una vez que terminaron las sesiones del Congreso de Angostura, se nombró una especie de comisión permanente, comisión de diputados permanente, que iba a hacer las veces o iba a tomar algunas decisiones durante el periodo de recesión del Congreso. Entonces fue cuando se decidió reubicar allí
la imprenta donde se venía editando desde el 27 de junio de 1818 el Correo del Orinoco. Comenzó ahí a editarse el Correo del Orinoco desde el número 94, pero ya no bajo la administración, bajo la regencia del impresor Andrés Roderick, sino de un impresor irlandés de apellido Bolchow. Pero este también estuvo muy breve tiempo, ¿no? Hasta el número 99. Allí lo tomó otro impresor de apellido Stewart. Este Stewart se mantuvo allí en la imprenta, en la Casa del Correo del Orinoco, ayudado por un asistente de impresión llamado Juan Bernat. Allí prácticamente el Correo del Orinoco terminaron sus días ya, pero en el 23 de marzo de 1822, cuando cesó en sus funciones el gobernador José Cros. Ahí terminaron los días del Correo del Orinoco. Decía que estuvo circulando desde el 27 de junio de 1818 hasta el 23 de marzo de 1822, después de la batalla de Carabobo. Ya Angostura había dejado de ser capital de Venezuela y capital de la Gran Colombia, porque después de la batalla de Carabobo los poderes supremos de Venezuela se reubicaron en Caracas y los de la Gran Colombia primero en Nuestra Señora del Rosario y después finalmente en Bogotá. En 1824, cuando todavía Bolívar andaba por la campaña del sur, el vicepresidente de la Gran Colombia, Francisco de Paula Santander, emitió un decreto disponiendo la creación de un colegio federal en la capital de la provincia de Guayana, es decir, en Angostura. Pero fijaba como asiento de ese colegio el antiguo convento de los franciscanos, allí que quedaba entonces en lo que es hoy la Plaza Centurión. Pero como los angostureños consideraban que eso estaba muy distante de lo que era el núcleo, el centro de la ciudad, propusieron que buscaran otra solución, de manera que el gobierno de Santander fue comprensivo y planteó una permuta del colegio, es decir, de la casa donde se reunió el Congreso de Angostura, una permuta con el convento de San Francisco. Incluso hubo una valoración de los inmuebles. Así se estipuló que el convento franciscano costaba más de 26.000 pesos y la casa del Congreso de Angostura, que estuvo ocupada también por los jesuitas, padres jesuitas, después que murió el vicario apostólico de Guayana, Remigio Pérez Hurtado, le dieron un valor de 12.000 y más pesos, ¿no? Había una diferencia ahí importante que tendría que sufragar una de las dos partes. De manera pues que el inmueble donde se reunió el Congreso de Angostura, y que por eso ha trascendido su importancia, también sirvió de sede posteriormente al Colegio Federal de Guayana, que estuvo allí hasta 1937, que el gobierno de López Contreras transformó el Colegio Federal de Guayana en Liceo Peñalver, en Liceo Fernando Peñalver. Y en 1957, durante el gobierno de Eudoro Sánchez Lang, durante el gobierno perejimenista, se le construyó edificación propia ahí en la zona de Las Tinas, que fue el primer acueducto que tuvo la ciudad. Y entonces, bueno, el inmueble quedó desocupado y ocupado a la vez por el Colegio de Abogados, que no tenía sede propia, y posteriormente los tribunales de justicia y la Asamblea Legislativa en los años 60. Pero como ya esas instituciones tuvieron o se preocuparon por sede propia, el Colegio de Abogados construyó su sede, al Tribunal Supremo, al Tribunal de Justicia se le construyó un edificio allá en Los Peladeros, y
los tribunales, los tribunales y las asambleas legislativas ocupó lo que era antes los predios del Teatro Bolívar, convertido después durante el gobierno de Mario Briceño Iragorri en Auditorium Simón Rodríguez. Finalmente, durante el gobierno de Domingo Álvarez Rodríguez, se decidió restaurar el inmueble entre 1974 y 1976. Finalmente fue inaugurado en 1978 por el presidente de la República de entonces, Carlos Andrés Pérez, conjuntamente con la Catedral de Ciudad Bolívar. Ese inmueble fue decretado primero Monumento Público Nacional y después Museo de Sitio. Actualmente sirve así a la comunidad como museo de sitio, donde la sala donde se reunió el Congreso de Angostura pues ha sido decorada, diseñada buscando un poco el ambiente de la época. Se instaló una galería de los próceres o de los diputados que concurrieron a ese Congreso de Angostura. Tiene una biblioteca llamada Biblioteca Bolivariana, donde se consiguen todos los volúmenes o todos los libros, o por lo menos la mayoría de los libros que se han escrito sobre el Libertador. Y finalmente el Museo Histórico de Guayana, que funciona en los sótanos de la catedral. Antiguamente pues ahí en el Colegio Federal solían vivir los directores, los rectores del Colegio Federal. Allí vivió el padre de Héctor Guillermo Villalobos, el gran romancero guayanés, y allí precisamente nació él. Allí se puede observar a través de todas las placas que están en la entrada de la Casa del Congreso de Angostura. En uno de los patios está un árbol que es bálsamo. Al principio, en las investigaciones que yo he hecho, se encuentra que cuando se trajeron los árboles ornamentales para la Plaza Bolívar, se trajo 3 bálsamos. Dice que bálsamo del Tulú, pero el fundador del Jardín Botánico, el doctor Leandro Aristilleta, me dijo a mí que no era el tal bálsamo de Tulú, sino bálsamo del Perú, que es otro tipo de bálsamo, que se mantiene allí en los jardines internos de la Casa del Congreso de Angostura y que afortunadamente no fueron afectados por estos vientos huracanados registrados recientemente. En cambio, otros árboles que están allí cercanos al bálsamo del Perú sí fueron afectados hasta el punto que se derribaron y afectaron el muro, la cerca de la edificación. La Casa del Congreso de Angostura tenía un patio que antiguamente llegaba hasta lo que se conoce hoy como la escalinata, que también era llamada el campanario, porque allí durante mucho tiempo se instaló una campana traída desde la vieja Santo Tomás de Guayana. La campana al fin se rompió y se puso como pieza de museo en la Casa de San Isidro. Esta pues es la historia de la Casa del Congreso de Angostura, que se mantiene casi intacta siguiendo su misma línea neoclásica de los primeros tiempos, que la restauración estuvo a cargo del arquitecto Graciano Gasparini, que tuvo también que ver con la restauración de la Catedral de Ciudad Bolívar, con la cárcel vieja y con el fortín del Samuro. Lamentablemente pues no se ha continuado esa línea de entregarles las piezas, los inmuebles antiguos a arquitectos especializados, sino que ahora últimamente pues se han optado por otros arquitectos que no están especializados en la rama de restauración, y por eso vemos, al observar la revitalización o las obras de revitalización del casco histórico, como hay muchos defectos, muchas deformaciones. Bueno, hasta aquí dejamos a ustedes, porque se nos ha agotado el tiempo, la breve historia sobre ese inmueble histórico venerado por toda Venezuela, que es la casa donde se reunió el segundo Congreso Constituyente de Venezuela, llamado finalmente Congreso de Angostura. Nos despedimos hasta mañana a la misma hora.